¿Puede el eco de una injusticia cometida en los pasillos silenciosos de una escuela de élite despertar a un gigante dormido en la cima del mundo corporativo? La historia de hoy nos enseña que a veces el poder no reside en los apellidos prestigiosos o en los uniformes caros, sino en el valor silencioso del trabajo, en la dignidad de la tierra y en las lealtades olvidadas que el tiempo no puede borrar. Esta es la crónica de Diego, un joven cuyo único crimen fue llevar el polvo de la granja de su padre en sus zapatos. Un estudiante brillante al que le dijeron que no pertenecía, expulsado y humillado por un sistema que valora más las apariencias que el potencial. Pero sus humilladores, en su ciega arrogancia, no contaban con una cosa, que el pasado humilde de su familia estaba conectado por un hilo de respeto a uno de los hombres más poderosos e influyentes del país. Prepárense para ver cómo el rugido ensordecedor de un helicóptero puede silenciar para siempre las voces de la arrogancia y cambiar el destino de un joven que el mundo había decidido descartar. El corazón de Diego latía con la fuerza de un martillo contra un yunque, un ritmo descontrolado que resonaba en el silencio opresivo de la oficina del director Morales. El aire acondicionado de la prestigiosa Academia Bestbridge era famoso por su eficiencia, pero el frío que sentía Diego no venía de las rejillas de ventilación, emanaba de la mirada glacial del hombre sentado frente a él. Las palabras del director no fueron un grito, sino un veneno administrado con calma, cada sílaba diseñada para desmantelar la autoestima del joven. Le habló de linaje, de familias respetables, de un estándar que la escuela debía mantener. Y en esa ecuación de élite, Diego, con su mochila remendada y el olor a tierra fresca que a veces se aferraba a su ropa, era una variable inaceptable. La expulsión no fue presentada como una medida disciplinaria, sino como una corrección del orden natural de las cosas. La humillación fue ejecutada con precisión quirúrgica. Dos guardias de seguridad, cuyas caras no mostraban emoción alguna, lo tomaron por los brazos. No hubo violencia, pero el gesto fue infinitamente más violento que un golpe. Era una declaración pública, una performance para el resto del alumnado. Mientras lo escoltaban por los pasillos de mármol pulido, Diego sentía cientos de ojos sobre él. Vio las sonrisas burlonas, escuchó los susurros que se apagaban a su paso. Vio a Mateo, el heredero de una fortuna local, apoyado en su casillero con una sonrisa de puro desprecio, un depredador satisfecho viendo a su presa caer. Cada paso hacia la imponente reja de la salida era una puñalada a su dignidad, un recordatorio de que su esfuerzo y sus notas perfectas no valían nada en un mundo que ya lo había juzgado y sentenciado por su origen. Al llegar a casa, el silencio fue casi tan doloroso como los murmullos. La mirada de su madre, una mezcla de incredulidad y dolor profundo, y la sombra de una impotencia furiosa en el rostro de su padre, un hombre acostumbrado a luchar contra la sequía y las plagas, pero no contra esta clase de crueldad. Diego se encerró en su cuarto. La noche fue larga, una tortura de pensamientos repetitivos. La cara del director, la risa de Mateo, la sensación de los dedos de los guardias en sus brazos. No solo sentía la rabia de la injusticia, sino una soledad aplastante. En la oscuridad, mientras miraba el techo agrietado, deseó con todas sus fuerzas un defensor, una figura mítica, alguien con un poder tan inmenso que pudiera hacer que aquellos que lo despreciaban se sintieran tan pequeños como él se sentía en ese momento. A la mañana siguiente, mientras el sol se levantaba sobre los campos de su familia, la arrogante normalidad de la Academia Bestbridge fue destrozada. Un rugido tronador, ajeno a ese entorno, desgarró el cielo. Los estudiantes y profesores corrieron hacia las ventanas y luego hacia el patio, sus rostros una mezcla de confusión y asombro. Un imponente helicóptero negro, con la elegancia de un halcón de acero, descendía con una precisión majestuosa sobre el césped frontal, el mismo césped que tenía prohibido pisar. El viento de las aspas era un vendaval que sacudía los árboles y obligaba a todos a cubrirse el rostro. El director Morales salió de su oficina, su cara roja de indignación por aquella invasión a su soberanía. Pero su ira se transformó en un nudo de ansiedad helada cuando la puerta de la aeronave se abrió. De ella descendió un hombre cuya simple silueta era reconocida en todo el mundo,
Samuel Kingston, el multimillonario, fundador del imperio agrícola más grande del país, caminó sobre el césped con la autoridad de quien es dueño del suelo que pisa. Su traje oscuro parecía absorber la luz, sus movimientos eran económicos y llenos de un poder contenido. El logo de Empresas Kingston en el fuselaje del helicóptero no era solo una marca, era una declaración de poder que hizo que varios miembros de la junta directiva, presentes en la escuela, palidecieran. Kingston avanzó directamente hacia el director, su mirada fija e implacable. Sin preámbulos, con una voz que cortaba el ruido de las aspas, anunció el motivo de su visita. Estaba allí por Diego Martínez. El nombre, susurrado el día anterior con desprecio, ahora resonaba en el patio con el peso de un enigma. Mientras tanto, en la granja, atraídos por el mismo sonido, Diego y sus padres vieron con incredulidad cómo el helicóptero aterrizaba frente a su modesta casa. Samuel Kingston se acercó, y para el shock de todos, se dirigió al padre de Diego, no como un superior, sino como un viejo conocido, recordando una época en que trabajaron juntos, un tiempo en que el valor de un hombre se medía por la fuerza de su palabra y el sudor de su frente. La verdad, como una semilla largo tiempo dormida, finalmente germinó. Kingston no estaba allí por un capricho, sino por una deuda de honor, por un principio fundamental: el potencial no debe ser aplastado por el prejuicio. Le pidió a Diego que relatara los hechos, y cada palabra del joven, contada con una voz temblorosa pero digna, parecía tallar una nueva línea de determinación en el rostro del multimillonario. La confrontación de vuelta en la escuela fue un espectáculo de poder puro. Kingston, frente a un director acorralado y una junta directiva aterrorizada, hizo su oferta. No fue una negociación, fue un ultimátum. $10 millones, una donación que aseguraría el futuro de la academia por una década, a cambio de dos cosas simples: la readmisión inmediata de Diego y una disculpa pública, ahí mismo, frente a todos los que habían presenciado su humillación. El director Morales, atrapado entre su orgullo hecho trizas y la codicia de la junta, capituló. Su disculpa fue un murmullo forzado, las palabras se le pegaban en la garganta, pero fueron suficientes. La justicia, aunque comprada, se sintió real, pero la historia dio un giro que nadie, ni siquiera Diego, esperaba. Cuando el asunto parecía resuelto, Kingston le presentó una elección. Podía quedarse, saborear la victoria y caminar por esos pasillos con la cabeza en alto. O podía irse con él y reclamar un destino mucho más grande. Le ofreció ser el primer miembro de un programa de becas exclusivo, una oportunidad para ser moldeado no por profesores que juzgaban su ropa, sino por líderes de la industria que valorarían su mente. Era la elección entre la venganza y el crecimiento. Diego miró a los rostros de sus compañeros, al director derrotado, y entendió. Su lucha ya no era con ellos. Con una calma que sorprendió a todos, aceptó la oferta. Dejó atrás la institución que lo había rechazado y subió al helicóptero, no como el muchacho de granja que huía, sino como un talento que ascendía. El viaje en helicóptero fue un vuelo hacia una nueva realidad. Aterrizaron en la cima de un rascacielos que arañaba las nubes, la sede central del imperio de Kingston. En una oficina con vistas panorámicas que hacían que el mundo pareciera pequeño, el multimillonario le reveló la pieza final del rompecabezas. «Hago esto porque me recuerdas a mí mismo», le confesó. Un muchacho en quien nadie creía, que venía de un lugar que todos despreciaban. Le prometió a Diego no solo una educación de élite, sino una mentoría, una oportunidad de forjar su propio camino. Diego, el joven que había sido expulsado por tener tierra en sus zapatos, estaba ahora en la cima del mundo, a punto de aprender a mover montañas. Su futuro ya no sería definido por los límites que otros le impusieron, sino por la inmensidad del cielo que ahora se abría ante él. La historia de Diego es un poderoso recordatorio de que la injusticia puede ganar batallas, pero la dignidad y el potencial, cuando son defendidos, siempre ganan la guerra. Nos enseña que las oportunidades más grandes a menudo nacen de las heridas más profundas y que nunca debemos subestimar el poder de las lealtades forjadas en el trabajo y el respeto.
Si esta historia ha resonado contigo y crees que el verdadero valor de una persona no se encuentra en su origen, sino en su carácter, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir trayendo más historias inspiradoras como esta. Dale un me gusta si te emocionaste con el viaje de Diego y comparte este video para que su mensaje de esperanza y superación llegue aún más lejos. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.